Un saludo muy especial a toda la audiencia de Palabras Mayores, a Margarita, a Lucero, a Pablo y a los columnistas que nos acompañan el día de hoy. En este momento se está desarrollando una cosa muy importante y es la Asamblea Nacional Popular, donde se está discutiendo todo el proceso reformista en Colombia, con los partidos políticos, las organizaciones sociales y el gobierno nacional. Es muy importante estos espacios de participación y discusión. Pero además, el viernes pasado se radicó la reforma estructural al sistema de salud, sobre la cual me estaré refiriendo en mi próxima columna, para poder explicar con detalle qué fue lo que radicó el gobierno nacional y esperando que por fin esta reforma llegue a buen puerto, a que el Congreso de la República comprenda la necesidad de la misma. Ese será el motivo de mi próxima columna. Pero en este momento, la columna sobre la cual escribí es sobre la paz, otro de los temas fundamentales en la política pública que adelanta el gobierno del presidente Gustavo Petro. Esa columna, como siempre, la pueden encontrar en la revista Sur, Carolina Corcho. Ahí están todas mis columnas para que ustedes puedan mirarla. Y lo de la paz total es muy importante, pues porque efectivamente de esto depende la vida. Para entender qué significa esto, hay que entender que en Colombia hay dos clases de grupos armados al margen de la ley. Unos que tienen reconocimiento político, que es el ELN, que es el Estado Mayor Central. La segunda, Marquetalia, se dice que tienen reconocimiento político porque son considerados grupos que se rebelaron contra el Estado colombiano. Y otros grupos que no tienen reconocimiento político. Estos son los que son del paramilitarismo, como por ejemplo el Clan del Golfo, que también se denomina Ejército Gaitanista. Ahí también podemos encontrar los grupos de la Sierra Nevada de Santa Marta, Pachengas, que son grupos sucesores del paramilitarismo, pero hay otros que tampoco tienen reconocimiento político, que son las bandas armadas ligadas al narcotráfico, que operan en zonas urbanas fundamentalmente. Aquí estamos hablando de los espartanos y de los xiotas en Buenaventura. Estamos hablando, por ejemplo, de los mexicanos en Quibdó. Y estamos hablando del conjunto de combos herederos de la oficina de Envigado que operan en el Valle de Aburrá. En este caso, estamos hablando alrededor de 300 combos con 12.000 hombres armados, fundamentalmente, muchos de ellos jóvenes, a sueldo por 1.300.000. Es una nómina muy alta la que movilizan estos grupos y por tanto el reto del Estado colombiano es muy grande. Cuando el gobierno del presidente Gustavo Petro se mete a considerar que necesita la paz total, es una apuesta ambiciosa y audaz. Es audaz porque no solamente se trata de los procesos de negociación con los grupos con reconocimiento político como el ELN, el Estado Mayor Central, sino también el sometimiento, establecer diálogos sociojurídicos para hacer sometimiento a la justicia de las estructuras criminales que mencioné sin reconocimiento político. En ese sentido, el gobierno el año pasado aprobó una ley de paz total que fue revisada por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional declaró exequible el marco teórico, el marco jurídico para la paz total, pero lo que dijo es que el Congreso de la República, en el caso de los grupos sin reconocimiento político, tenía que generar un marco jurídico de sometimiento a la justicia. ¿Y qué es el sometimiento a la justicia? Yo soy una banda armada que maneja negocios del narcotráfico. Entonces yo me someto a rebajar penas a cambio de ¿qué? De desmantelar la estructura criminal, de decir la verdad,
de entregar los bienes que adquirí ilícitamente para reparar a las comunidades, para inversión pública, para inversión en las comunidades en donde yo operé y donde surtió el daño. Y obviamente a entregar información para desmantelar rutas del narcotráfico, y ahí hay una discusión sobre información de conglomerados empresariales que han participado del conflicto en Colombia y conglomerados políticos. De eso se trata una ley de sometimiento, pero hoy no tenemos el marco jurídico para el sometimiento de estas bandas y estos grupos. Se ha iniciado unos diálogos a nivel del Clan del Golfo, que recordemos que esta es la agrupación de Otoniel, y a nivel de los pachengas, que están interesados en que esa ley que se presentó en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez para desmovilizar las Autodefensas Unidas de Colombia, la ley 975 de justicia y paz y reparación, que fue el marco de justicia transicional para poder hacer el proceso de desmovilización de las... Esa ley ya caduca el próximo año. Esa ley ha tenido muchos problemas en el marco de la verdad, la reparación y además de la eficacia para hacer justicia, porque esa ley lo que aprueba es que los juicios a los paramilitares es caso a caso, y se mantuvo esta jurisdicción en la jurisdicción ordinaria en Barranquilla, en Bogotá y en Medellín, en 3 ciudades, pues con toda la congestión de la justicia. Distinto a la JEP, la Jurisdicción Especial de Paz creada para la negociación política con las FARC-EP, en el caso de la Jurisdicción Especial de Paz, que es más eficaz, la Jurisdicción Especial de Paz dice: yo no voy a trabajar caso por caso individual, sino que voy a trabajar macrocasos, macroprocesos. ¿Cuáles fueron hechos delictivos, delitos que se hayan cometido en el territorio donde convergen diversos actores y organizo un macrocaso que me permite comprender el conflicto y aplicar la justicia transicional y restaurativa? Justicia y paz no. Al ritmo de justicia y paz, los expertos dicen que se necesitaría mínimo 30 años más para lograr el enjuiciamiento de todos los líderes del paramilitarismo que cometieron esos delitos. Esa ley ya caduca el otro año. Entonces hay una propuesta que se ha explorado inclusive con el Clan del Golfo y con los pachengas para que esa ley sea reformada y ahí aprovechar esa ley para armar un marco jurídico de sometimiento a la justicia de estos grupos. Ahora dirán ustedes, ¿y por qué hay que hablar con estos grupos sobre una ley de sometimiento a la justicia y tener en consideración lo que ellos están dispuestos a entregar? Pues porque es que el Congreso de la República, si nos vamos en una posición moralista, como la extrema derecha, que hoy asume una posición moralista frente a la paz, cuando ellos también hicieron leyes de justicia transicional con los paramilitares, pues entonces podemos hacer una ley de sometimiento a la justicia, pero nadie se va a someter. Y la paz es un derecho fundamental. Se requiere que el Estado haga una ley de sometimiento donde efectivamente estos grupos bandidos se sometan, desmantelen la violencia que está haciendo en el país, y es una aspiración legítima del Estado social y democrático de derecho, que la ciudadanía tenga el derecho a la paz y que paremos el derramamiento de sangre. En algunas exploraciones que se han hecho, lo que ellos han dicho es que ellos estarían dispuestos a pagar penas de 5 a 8 años, entregar el 90% de todos los bienes del narcotráfico y todos los bienes ilícitos que han adquirido, desmantelar todas las estructuras criminales, reparar a las víctimas y decir la verdad sobre lo que ha pasado. El Congreso de la República es el que tendrá que definir el marco y los límites de esa discusión, pero eso es lo que se conoce, que ellos se han planteado para poder insertar esto en un proyecto de reforma a la ley 975 de justicia y paz que sirva de marco jurídico para los grupos sin reconocimiento político. Ahora, para los grupos con reconocimiento político es distinta la operación y ahí viene otro debate. Entonces tenemos el proceso de paz con el ELN que está estancado, ha sido un proceso difícil. Los últimos comunicados de la Alta Consejería de Paz no son alentadores.
Respecto al avance con el ELN, tenemos el tema del Estado Mayor Central, donde allí la discusión es mucho más difícil con Iván Mordisco por la confrontación que hay en el Cauca, pero hay, digamos, una mayor posibilidad con Calarcá. Y tenemos, por supuesto, la segunda Marquetalia. Ahí es donde habría mayores posibilidades de desmovilización por las declaraciones de la señora Urdinola y de la Jurisdicción Especial de Paz de que es posible de que se haya urdido un entrampamiento contra Santrich e Iván Márquez, que da una justificación, una explicación de por qué no se acogieron al Tribunal de JEP, Justicia Transicional de la JEP, de manos de la FARC-EP, porque hubo un entrampamiento, eso está sobre la mesa, la comunidad internacional lo ha planteado y eso podría ser un argumento para que ellos pudieran acogerse al Tribunal de Justicia Transicional actual y desmontar una guerra. Porque es que lo que nosotros queremos es que aquí no haya gente armada. Es que aquí no tiene por qué haber derramamiento de sangre y eso requiere audacia y requiere capacidad de concertación de la sociedad colombiana. Además de eso, también se va a requerir una importante inversión pública, porque estamos hablando de grupos armados que reclutan jóvenes sin oportunidades, jóvenes a los que se les paga 1.300.000. Imagínate la competencia del Estado colombiano frente a estos grupos criminales que tienen ejércitos de jóvenes pagos. Esto tiene que acompañarse de todas estas políticas públicas, perdón, para que esos jóvenes tengan posibilidades de resocialización, para que las comunidades donde están moviéndose estos grupos armados sean incluidas social y económicamente en este país y se ataque de alguna manera las causas estructurales de la violencia y de la guerra en Colombia. Ese es el contenido de mi columna. Como les quiero decir, lo pueden ver en la revista Sur. La propuesta del gobierno es audaz. Tiene que haber un acompañamiento y un apoyo a la ciudadanía colombiana respecto a la necesidad de desmantelar esas estructuras criminales, de la Fiscalía General de la Nación, que en un momento fue una gran opositora de que esto se lograra, pero también tenemos que ser claros que allí donde no haya cumplimiento de los mecanismos de verificación de los cese al fuego, donde haya vulneración de derechos, como por ejemplo el secuestro, como por ejemplo el reclutamiento de menores, tiene que actuar la fuerza pública en el marco de sus competencias, combatiendo a estos actores allí donde no haya cumplimiento en los acuerdos de cese al fuego que se han pactado en las mesas de negociación. Es una negociación compleja, pero es una negociación necesaria para poder lograr el derecho fundamental a la paz en Colombia y para salvar muchas vidas en nuestro país. Muchas gracias y quedamos pendientes de sus comentarios sobre la columna.